Buenos días. En este día, 21 de octubre de 2020, la primera lectura es tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 3, versículos del 2 al 12. Supongo que están informados de la gracia de Dios que me ha sido dispensada para provecho de ustedes. Fue por medio de una revelación que se me dio a conocer el misterio, tal como acabo de explicárselo brevemente. Lean mi carta y comprenderán cómo entiendo el misterio de Cristo. Este misterio se me dio a conocer en los hombres, no se dio a conocer en los hombres en las generaciones pasadas. Sin embargo, ahora se ha revelado a sus santos apóstoles y profetas inspirados, y consiste en esto, que por medio de la buena noticia, los paganos comparten la herencia y las promesas de Cristo Jesús y son miembros del mismo cuerpo. De esta buena nueva yo soy ministro por don de la gracia de Dios, otorgada según su eficacia de su poder. A mí, el último de los consagrados, me han concedido esta gracia: anunciar a los paganos la buena noticia, la riqueza inagotable de Cristo, y hacer luz sobre el secreto que Dios, creador del universo, se guardaba desde antiguo, para que la fuerza y los poderes celestiales conocieran por medio de la Iglesia la sabiduría de Dios en todas sus formas. Este es el designio que Dios concedió desde toda la eternidad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por Él y con la confianza que da la fe en Él, tenemos libre acceso a Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo tomado del libro de Isaías, capítulo 12. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes del Salvador. Él es mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación, y sacarías aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes del Salvador. Dad al Señor gracias, invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es excelso. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes del Salvador. Tañed para el Señor que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra. Gritad jubilosos, habitantes de Sión, que grande es en medio de ti el Santo de Israel. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 39 al 48. En aquel tiempo Jesús le dijo a sus discípulos: entiendan que si supiera el dueño de la casa a qué horas viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo ustedes, estén preparados, porque a la hora que menos lo piense, llegará el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó: Señor, ¿has dicho esa parábola para nosotros o para todos? El Señor le respondió: ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su personal para que les reparta las raciones de comida a su tiempo? Dichoso aquel sirviente a quien su Señor al llegar lo encuentre así. Les aseguro que le encomendará administrar todos sus bienes. Pero si aquel sirviente, pensando que su Señor tarda en llegar, se pone a pegar a los muchachos y muchachas, a comer y beber y emborracharse, llegará el Señor de aquel sirviente el día y la hora menos esperados, lo castigará y lo tratará como a los traidores. Aquel sirviente que, conociendo la voluntad de su Señor, no prepara las cosas ni cumple lo mandado, recibirá un castigo severo.
pero aquel que sin saberlo cometa acciones dignas de castigo será castigado con menos severidad. A quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. A quien mucho se le dio, confió, mucho más se le exigirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy damos gracias en primer lugar al Señor, a nuestro Dios, nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo, por este día que nos regala, por este regalo, ese don de la vida, ese don de poder dar gracias, conocer su palabra, porque es un día nuevo y es una oportunidad nueva para cambiar, para hacer lo que la voluntad de Dios y ser esos siervos fieles, esos siervos prudentes a quien el Señor le confíe más cada día, por cuanto vamos conociéndolo más a Él y vamos sabiendo que esas maravillas que Él hace en la vida de las personas bien valen la pena que nosotros las recibamos y a su vez las demos hacia las demás personas. En la primera carta, en la primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, nos está mostrando cómo Cristo fue revelado a los profetas y fue revelado a los apóstoles, y esa misma revelación ha venido siendo dada a cada una de las personas que en el mundo escuchamos la voz de Dios, conocemos su palabra y tratamos con el Espíritu Santo de que nos revele a través de esa palabra el Hijo, es decir, a Cristo. Dios es palabra, Dios es vida, Dios es bienestar. Envió a su Hijo para que todo el que en Él crea se salve y no perezca, sino que tenga vida eterna. Envió a apóstoles, envió a profetas para que todas estas personas nos hablen de su amor, nos hablen de qué es lo que Dios quiere realmente en nuestras vidas. Por eso qué importante que nosotros abramos nuestros oídos y pidamos en oración al Señor que nos dé ese espíritu de revelación, ese espíritu de mostrarnos a través de su palabra lo más profundo de su existencia, de su ser. Y dice que con Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, nosotros podemos tener acceso al Padre. Dice en la primera lectura, por Él, es decir, por Cristo, y con la confianza que da la fe en Él, tenemos libre acceso a Dios. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través mío. Entonces, para que nosotros lleguemos al Padre, a nuestro Dios, tenemos que conocer a su Hijo Jesús. Conociendo a su Hijo Jesús a través de la palabra, hace que aumente nuestra fe, y esa fe entonces hace que nosotros tengamos libre acceso a Dios. Es muy importante entonces que nosotros entendamos que la palabra es vida, que la palabra es esa sabiduría que Dios nos va dando día tras día. A medida que nosotros vamos conociendo su palabra, vamos siendo perseverantes, vamos siendo constantes y sobre todo vamos, así como conocemos esa palabra, la vamos incorporando a nuestra vida y vamos entonces conociendo quién es ese verdadero Dios que se nos revela a través del Padre, que se nos revela a través del Hijo y por el Espíritu Santo. Y entonces aquí dice Jesús en el Evangelio que nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos, tenemos que estar vigilantes, porque nadie sabe cuándo es que va a venir Jesús, cuándo es que Él va o cuándo es que Dios nos va a llamar a nosotros a su presencia. Nadie lo sabe, nadie sabe el momento, ni el día, ni la hora, ni cómo va a ser. Por eso es que todo el tiempo debemos estar preparados, porque dice aquí que si nosotros entendiéramos a qué horas va a venir el ladrón a robar, pues obviamente que estaríamos pendientes y no vamos a dejar que abra un boquete en nuestra puerta, en nuestra casa, en las paredes de nuestra casa y entre a robar. Pero Él nos está diciendo entonces que debemos estar preparados porque no sabemos cuándo es que va a llegar, pero sí debemos tener todas las herramientas y las armas espirituales para poder enfrentarnos nosotros a ese momento. Y entonces cuando
Pedro le preguntó que si le decía esas parábolas a ellos, que eran los apóstoles, o a todos. El Señor le respondió: ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su personal para que le reparta las raciones de comida a su tiempo? Esto nos está diciendo, la respuesta de Jesús a Pedro es que nosotros tenemos que ser administradores fieles y prudentes para el servicio del Señor. Cuando nosotros a través de su palabra nos preparamos, hay una canción que dice que es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte, y es imposible seguirte y no servirte. Eso es así. Cuando nosotros empezamos a conocer a Dios a través de su palabra, empezamos a amarlo, empezamos a realmente incorporar toda su palabra a nuestra vida para agradarle a Él, porque ya no queremos pecar, ya no queremos equivocarnos, ya no queremos cometer errores. Y por esa razón entonces empezamos a amar a Dios, porque el que ama a Dios es el que cumple sus preceptos, es el que cumple sus mandatos, el que cumple sus normas. Y entonces viene el Espíritu Santo a habitar en nosotros, y por esa razón entonces empezamos a servir. Y entonces dice aquí la palabra que dichoso el sirviente que cuando llegue Jesús o cuando lo llame a su presencia esté haciendo eso, es decir, sirviéndolo. Porque cuando habla de la ración diaria es esa palabra que nosotros tenemos que anunciar, que tenemos que decir, que tenemos que hacerla parte de nuestra vida, encarnarla en nuestro ser. Y por esa razón entonces dice que ese será dichoso, ese sirviente, que el Señor lo encuentra de esa manera, sirviendo independientemente que esté o no esté su amo. Hay muchas personas que trabajan para que el amo los vea, para que su jefe los vea, pero cuando da la vuelta entonces ya no empieza a trabajar, y así como dice acá, empiezan a emborracharse, a tomar, a hablar, a hacer muchas cosas porque creen que su amo no los está viendo. Pero entonces aquí la palabra nos está diciendo que a quien mucho se le da, mucho se le exigirá. A quien mucho se le confió, más se le exigirá. Entonces, el que no conoce la palabra de Dios, el que no la incorpora a su vida, pues obviamente va a ser castigado, pero va a ser, digamos, más leve, más severa, más ligera el castigo. Pero a quienes más a quienes más conocemos la palabra de Dios, más se nos exigirá, más se nos pedirá, porque eso es lo que Dios está haciendo, confiando mucho en nosotros para que nosotros vayamos entregando y hablando de su palabra a todas las criaturas del mundo. Por esa razón entonces pidámosle al Señor que como Él nos ha dado mucho, también nosotros podamos confiar y entregar mucho a Él en respuesta a ese llamado que Él hace de ser testigos de su amor, de ser testigos de su misericordia. Por eso entonces vamos a pedirle al Señor que todo lo que nos ha confiado nosotros lo podamos administrar de una manera fiel, de una manera prudente, que lo podamos poner al servicio de los demás, para que todos esos talentos, todos esos dones y carismas que nos ha dado, nos sirva a nosotros para mostrar ese amor, para mostrar la grandeza del Señor, y que con base en ese testimonio los demás hermanos aprendan y entiendan que es importante conocer y seguir a Dios para que nosotros podamos ser glorificados y santificados, así como lo es Dios a través de su palabra. Hoy te damos gracias, amado Jesús, por tu bondad y tu misericordia. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú te revelas a los hombres a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra. Hoy te pedimos, Señor, que nos reveles, que tú nos reveles cómo eres tú, Señor, a través de tu vida, de tu palabra, de tus ojos, de tus oídos, de tus manos, de tus pies, Señor. Que nosotros podamos recibir todas esas bendiciones de aprender de ti, Señor, para edificar a tu iglesia, para llevarla a ellos también al conocimiento tuyo, Señor. Te damos gracias a ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, desde hoy para siempre y por los siglos de los siglos. Amén.